Bueno, los primeros relatos que yo tengo, obviamente que son por mi padre. Él decía que la abuela era muy querida en la zona, que la abuela hacía de todo y todo lo hacía bien, que hacía música, tocaba la guitarra, bailaba, cantaba, contaba cómo ayudaba a la gente del sector también, que no tenía dinero porque en ese tiempo ella era profesora de un internado. Y decía mi papá, literal, nosotros dormíamos donde dormían los otros alumnos del internado. Igual, y nos trataba, mi mami nos trataba igual a todos, a pesar de que él era el regalón, que era amiga como de forma transversal de muchos seres humanos independientes de la posición que tuvieran, a pesar de que esto no es un relato de mi papá, porque mi papá nunca me contó, porque él no conocía a todos seguramente. Desde muy joven, ella fue profesora normalista, era una militante comunista con mucha fuerza, con muchos valores, con mucha interés, dirigente del magisterio de profesores, era dirigente de su sector, digamos, tenía conexión con las personas del sector rural y las ayudaba a organizarse. Si se fue a la zona de Chilpaco tampoco fue casual, ahí había habido una matanza también en Ranquil. Bueno, de niña yo podría hacer dos relatos distintos. Uno tiene que ver el relato que yo recibí cuando tenía 3, 4, 10 años, que tenía que ver con que la abuela había sido detenida en la escuela de Chilpaco, en Lonquimay, al campo. Había llegado un helicóptero con militares. Y se llevaron a la abuela y a un profesor, el profesor Ayllón, al oftalmólogo, bien no recuerdo el nombre, pero se llevaron a 4 personas detenidas y es difícil hablar de esa parte porque creo que fue uno de los métodos de tortura más difíciles y más duros que ocuparon tanto para mi padre, sus hermanas y los hermanos de mi abuela. Los hicieron creer durante mucho tiempo. Yo creo que la abuela todavía podía seguir con vida en el extranjero o en Argentina. De hecho, su hermano, Ferte Arriagada, muere en los 2000 y él muere esperando noticias de la abuela. Entonces, a ellos claramente los hacen creer en esta búsqueda que también hicieron sus hijas, hicieron muchos sus hermanos, sus hermanas, de que la abuela podía estar con vida en el extranjero. Y las huellas que va dejando eso en todas las personas que lo vivieron directamente, digamos, y cómo también eso a la larga nos afecta como nietos, nietas. Yo creo que la memoria de la abuela no existía, no tenía su lugar. Y no era porque sus hijos, sus hijas o mis tíos, digamos, sus hermanos no lo hubieran intentado, porque ellos yo creo que hicieron lo mejor que pudieron en el contexto en el que estaban. Pero yo creo mucho en la justicia, creo mucho en los derechos humanos, creo mucho en la vida. Y eso también tiene que ver con mi padre y también tiene que ver con mi abuela. Y desde ahí es que yo empiezo a buscar relatos desde la adolescencia, yo creo. Con el tiempo, con mi hermana también, las dos, hemos recogido su memoria, primero en nuestra familia, en nuestro árbol familiar. Ella tiene un lugar en nuestro árbol que había sido obviado, ¿sí? Que no estaba, era como si no... Había una foto de ella, pero no querían hablar de ella, y yo no entendía por qué. Con los años, digamos, después del juicio, la sentencia que hubo más claridad en torno a que ella fue detenida, desaparecida, después llevada a la ciudad de Lonquimay, la comisaría de Lonquimay, Curacautín, y finalmente desaparecida en el aeropuerto acá, Maquihue, en Temuco. Y a pesar de que tuvo una existencia que no fue más de 41 años, marcó profundamente la vida de muchos seres humanos. Así que, y me acompaña a mí cada día.
Yo sé que para los hijos es complejo hacer esta historia, pero no estaban tan de acuerdo con que se comentaran estas cosas, pero hoy día sí lo están. Están orgullosos de su madre, están orgullosos de la historia de la abuela, con todo y su posición política, que fue algo que fue ocultado y negado, y en realidad no hay que hacerlo porque era parte de su ser, parte fundamental de su ser y de su historia. Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.